Buenos días, hermanos, qué bendición para mí estar nuevamente por acá compartiéndoles el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a estar meditando en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6 y versículos del 27 al 38. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen el bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan unos a otros, esperando recibir uno de los otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará una bolsa, una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este pasaje de la Biblia podemos meditar en 3 puntos clave que Dios nos quiere dejar en esta mañana. El primero de ellos, pues, nos habla sobre el amor a nuestros enemigos. Y qué difícil puede ser hablar de eso, ¿verdad? O pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo voy a amar a aquel que me hizo daño? ¿Cómo es posible que yo voy a amar a aquel que me dio la espalda en alguna oportunidad? ¿Cómo puedo amar a aquel que me traicionó? ¿Cómo puedo amar a aquel que me hizo daño o le hizo daño a alguno de mis familiares? ¿Cómo es posible siquiera pensarlo? Pero Dios en esta mañana nos lleva a eso, a que nosotros tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos, porque qué fácil es amar a un amigo que te ha hecho el bien, qué fácil es amar a alguien a quien tú le debes algún favor, qué fácil es amar de esa manera. Pero aquí la palabra de Dios nos reta, y nos reta fuertemente, y nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, y tenemos que perdonarlos. Es lo que Dios nos manda. Y Dios no se queda solamente en decir algo, ¿verdad? Él, en aquella cruz, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y en aquella cruz Él cargó el peso de nuestros pecados. Él cargó con esa culpa que nosotros cometimos. Y Él amó aún a aquellos que lo estaban clavando en aquella cruz. Porque pues no fueron los soldados los que clavaron a Jesús en la cruz. Fueron nuestros pecados los que Él estaba cargando ahí. Entonces cada uno de nosotros le ponemos un clavo a Jesús cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros pecamos contra Él, nosotros lo estamos clavando en aquella cruz. Y Él nos dio una cátedra de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue el amor y fue el ejemplo que Él nos dio. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me hizo daño? Y lo que pasa es de que cuando yo no perdono, yo estoy cargando con un odio, con un rencor, con un resentimiento que me destruye por dentro, que me hace daño y que al mismo tiempo me encadena,
que no permite que yo pueda crecer, que yo pueda avanzar, que mis negocios se puedan levantar, o inclusive que mi economía se levante, porque yo estoy arrastrando cadenas de maldición, cadenas del pecado, y eso es producido por ese resentimiento, por ese odio, por ese no querer perdonar, porque no tenemos razón nosotros para decir que no podemos perdonar. Y perdonar no es un sentimiento, porque a veces pensamos y decimos, yo voy a perdonar hasta que yo lo sienta en mi corazón. ¿Y cuántas personas se mueren esperando el sentir y nunca llegan a sentir? Porque perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Tú decides perdonar, no porque no te duela lo que te hicieron, no porque ya hayas olvidado aquel daño que te hicieron. Tú decides perdonar, porque Jesús en aquella cruz perdonó aún a los que lo estaban clavando, aún a los que lo estaban matando. Y hoy en su palabra Él nos dice que nosotros tenemos que perdonar, y es por nuestro bien. Si yo no perdono, yo voy a estar arrastrando cadenas de maldición en mi vida. Si yo quiero romper verdaderamente esas cadenas de maldición en mi vida, yo tengo que empezar por perdonar. Tengo que hacer un análisis de conciencia y pensar, ¿a quién no he podido perdonar? Y no importa el daño que te haya podido haber hecho, tú tienes que perdonar. No importa si la otra persona quiere recibir tu perdón, el que está obligado a perdonar eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros estamos obligados a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios puso en mí un corazón de amor, un corazón de perdón. Eso fue lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje de la Biblia, el amor por nuestros enemigos. Lo segundo, pues, que también tiene mucha relación, se refiere a no juzgar a otros. Y de esa manera Dios no nos va a juzgar a nosotros, porque con la misma medida con que yo juzgo a mi hermano, yo voy a ser juzgado. Yo pongo la medida con la cual un día yo voy a ser juzgado. Yo no tengo derecho de juzgar a mi hermano, no importa en la situación en la que se encuentre. Mi obligación y mi responsabilidad es orar por mi hermano. Si mi hermano está en malos pasos, si mi hermano ha caído en pecado, mi responsabilidad es orar por él, no juzgarlo, no condenarlo, no sepultarlo. Yo tengo que orar por él, verlo con ojos de misericordia y pedirle a Dios que Dios lo levante. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, a no juzgar. Y lo tercero que Dios nos pide es el dar a otros, y Dios nos dará. Y dice que nos dará una bolsa, una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Si yo no estoy recibiendo actualmente lo que quisiera recibir, hablando económicamente, yo me tengo que hacer un análisis de conciencia y cuestionarme, ¿será que yo estoy dando a otros? ¿O será que yo estoy esperando nuevamente, es que cuando mi economía sea próspera yo voy a ayudar a medio mundo? Nos esperamos a tener una economía próspera, esperamos tener una economía abundante para poder dar, mientras que Dios no funciona, Dios no opera de esa manera. Dios, para que Él nos pueda dar a nosotros, primero nosotros le tenemos que dar a Él. Y le damos a Él a través de nuestro hermano, aquel que está necesitando, aquel que no tiene un trabajo, aquel que está pasando hambre, aquel que quizás no tiene cómo pagar su casa, aquel que no tiene quizás cómo salir en el mes porque ha perdido su trabajo, porque económicamente le ha ido mal, porque quizás la enfermedad ha visitado su hogar. Y Dios me pone a mí para que yo le ayude. Y no se trata de darle todo lo que yo tengo. Dios conoce mi corazón y conoce cómo estoy. Se trata de darle aquello que económicamente yo le puedo dar. Pero no esperar a que mi economía sea abundante para hacerlo. Ahora, en este momento hacerlo. Porque hay una promesa aquí. Volvamos a leer. Esta es la promesa que Dios nos da. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios le devolverá a ustedes. Nosotros ponemos la medida. Si yo quiero que Dios bendiga mi economía en abundancia, yo tengo que aprender a dar, a ser desprendido.
No esperar a tener para dar, sino que dar lo poco que tengo, de eso poco que tengo, dar y ayudar. Y vas a ver cómo Dios bendice tu economía, bendice tu empresa, bendice tus negocios. Pero en el dar está el que nosotros podamos recibir. Que Dios te bendiga, mi hermano. Paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.